Gracias, hijo. Un saludo a la gran familia del Clamor de Medianoche. Una vez más, les pido que donde estén nos acompañen en oración para comenzar el estudio de esta noche. Padre que estás en los cielos, pedimos ahora directamente y en particular que los tesoros del cielo que emanan de tu palabra puedan ser derramados en nosotros en esta oportunidad. Que todo conocimiento, que toda dádiva tuya podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para asimilar el mensaje de hoy. Así que háblanos en esta oportunidad, te lo pedimos nuevamente y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, rapidito vamos a tener el estudio de esta noche. El estudio de esta noche está basado, según mi opinión, en la parábola número 1 que existe en la Biblia para poder entender el principio de lo que es justificación por la fe. Hoy no voy a tratar directamente la justificación por la fe, pero vamos a ver un ejemplo de la justificación por la fe en Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10, y voy a compartir la pantalla con ustedes para que también puedan ir leyendo, aunque sería bueno que ustedes tengan su propia Biblia, quizás sea una versión distinta. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Parece algo tan sencillo, una simple oración, no tiene muchos versículos, y no nos damos cuenta. Si quieres descubrir cómo podríamos quedar nosotros fuera de justificación frente a Dios, necesitamos estudiar esta parábola. Si quieres conocer qué pasos damos a diario sin querer, que nos sacan fuera del marco de la salvación, tienes que profundizar en esta parábola. Así que la parábola comienza en Lucas 18, versículos 9 y 10, y dice así, y fíjense cómo comienza el Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ojo con el detalle, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y mientras yo estudiaba, yo decía, bueno, esto no se le aplica a mucha gente de la iglesia. Siempre pienso en un grupo selecto pequeño que sí les gusta menospreciar a los demás, inclusive por su estatus económico, etcétera, etcétera. Pero hoy podríamos profundizar mucho más y encontrar que hasta nosotros mismos podríamos sin querer, sin saber, inocentemente estar cayendo en las trampas del enemigo con relación a lo que es justificación por la fe. Así que el versículo 10 sigue diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Y ojo que los 2 subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. La pregunta es, ¿quién es un fariseo y quién es un publicano? Bueno, lo primero que debemos hacer es buscar quién es un fariseo. Un fariseo. En la Biblia, un fariseo es un miembro de un grupo judío que se preocupaba por la observancia estricta de la ley de Moisés y sus tradiciones. Y ojo con ese detalle, porque la observancia estricta de la ley de Moisés, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con la observancia estricta de la ley de Dios. Y cuando digo estricta, es que no te separas ni a izquierda ni a derecha. Es que te adhieres a la ley exactamente como estás. O sea, como está la ley, no le añades ni le restas. Pero el problema está en lo que ellos le añadieron. Y por eso dice aquí, en la observancia estricta de la ley de Moisés y sus tradiciones. Cuando a la ley de Dios, cuando a la palabra de Dios, o cuando a cualquier cosa de Dios, yo le sumo un detallito mío, una opinión mía, o una idea mía, un poquitico más de lo que Dios puso, ya hay un problema. Dice que eran conocidos por su énfasis en la pureza ritual y su énfasis en la interpretación y en un aparente cumplimiento de la ley de Dios. Pero desafortunadamente los fariseos daban igual autoridad a la tradición oral, diciendo que las tradiciones remontaban hasta Moisés. Para ellos justificar las cosas que le habían agregado a la ley de Dios, decían que es que eso viene desde Moisés. Eso es lo que ellos decían.
Sin embargo, Jesús aplicó a los fariseos una condena especial que está registrada en Isaías 29:13. Y dice así, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, dijo el Señor en Isaías, o a través de Isaías. Así que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que tienen como mandamiento no son mis mandamientos, sino mandamientos de hombres que le han enseñado. Y esto es lo que caracteriza a los fariseos. Los fariseos son aquellos que aparentan o aparentaban rigor y austeridad, pero eludían los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu, poniendo sus credos y tradiciones como reglas de santidad y de justicia, mientras que al mismo tiempo usaban estos credos como normas de discipulado y de salvación para otros. Por eso le dijeron a Cristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Si no se lavan las manos, ellos decían, es que tus discípulos no buscan la santidad. Y si no buscan la santidad, entonces no podrán ver al Señor, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así mezclaban las escrituras con sus mandamientos. Y para ver al Señor no tiene exactamente nada que ver con lavarse las manos. El publicano, la palabra publicano, es una traducción al español del término griego talonés, que significa recaudador de impuestos. Un publicano tenía el trabajo de cobrar impuestos. Y aparentemente, tal parece que es fácil distinguir al publicano del fariseo. El problema de los fariseos es que se creen justos y santificados por todo lo que hacen. Primera cosa de la justificación por la fe antes de continuar. Yo soy justificado por fe, y aunque no estoy hablando de justificación por la fe, se los voy a decir, en otro tiempo estudiaremos a profundidad, no solamente porque acepté el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino porque también es un paquete completo. También acepto su vida en mí. Por eso Cristo decía, Cristo en nosotros, Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque si yo acepto nada más la crucifixión de Cristo en mí, estoy en problemas, porque yo no solamente necesito creer en Él como mi Salvador, también necesito vivir como un salvador. Y eso solo lo puede hacer Él a través de mí, en mí, no desde afuera. Por lo tanto, quedo justificado cuando yo creo en el sacrificio de Cristo y creo que Él vivirá su vida en mí para yo poder lograr lo que yo solo no puedo lograr. Y esto tiene que ver algo con la oración del fariseo y publicano. Oh, sí, eso lo vamos a ver ahora. Tiene mucho que ver, así que grábate esa idea. Si lo que tú y yo estamos haciendo o vivimos hoy en día es porque Dios lo puso en nosotros, entonces se supone que yo no puedo hacer alarde de nada de lo que haya logrado hasta aquí. Porque el día que les diga a ustedes, yo hago esto y ustedes no, ahí mismo quedo descalificado para ser justo. Mi justificación ese día se pierde. Y si mañana la repito, pues mañana también. Y llega un punto donde si la repito mucho, pasará el punto de no retorno. Por eso es importante para este tiempo conocer cuál es el verdadero evangelio, cuál es la vida que tenemos que vivir, cómo se entiende la verdadera justificación por la fe. Así que en Lucas 18:11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía el fariseo. Vamos a analizar un poco, puesto en pie. ¿Qué significa puesto en pie? La postura de orar de pie, según Cristo, era la costumbre de los hipócritas. No hay nada de malo el orar de pie. El problema está que en el tiempo de Cristo era la costumbre que usaban los hipócritas. ¿Sería cierto esto? Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 dice así. Por eso Cristo decía, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa.
Entonces, el problema del orar de pie, que si yo lo hiciera en secreto, no tengo problema. Pero si busco que la gente me pueda ver que estoy en un acto de oración, hay un problema ahí. Y sigue diciendo versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Quién está en secreto? Tu Padre que está en secreto. ¿Y qué haces tú? Entras en secreto con tu Padre. ¿En dónde? En tu aposento, donde nadie te vea. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público, dice el Señor. ¿A quienes Cristo llamó hipócritas mayormente? Porque él dice aquí, no seas como los hipócritas que les gusta orar en pie en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Quiénes eran esos hipócritas? Mateo 23, 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y sigue diciendo, dice el texto que oraba consigo mismo. O sea, se apoyaba en sí mismo, con el ojo puesto en sí mismo y no en la gloria de Dios. Te doy gracias porque yo no soy. Mirándome bien, yo no luzco. Analizándome bien, yo no me parezco a ninguno de estos. Cuidado con eso. Y decía, no soy como. Ese como es comparativo, por supuesto. El fariseo es el tipo de persona que se compara no con el santo carácter de Dios, sino con la santidad, o sea, ni con la santidad de la palabra de Dios, ni con los estándares de la ley de Dios, tampoco con otro fariseo, no es bobo el fariseo, sino con los otros, con el tipo de persona como los ladrones, los avaros, etcétera, con aquellos que difícilmente pueden profesar piedad alguna. Me es fácil compararme con compañeros de trabajo mundanos. Oh, sí, ahí voy a brillar como la luciérnaga rápido. Pero en la justificación por la fe, yo no puedo, no debo, no tengo, yo no debería mirar al lado de nadie, hacia el lado de nadie. Si me quiero comparar cómo estoy, Señor, por dentro, ¿quién soy yo? Compárate con la santidad de Dios. Mira su ley, mira su palabra y di en ti mismo, bueno, aquí me falta algo. Tengo que trabajar en esto. Estoy mal. Y cada día me veo y me veo peor. Quien tiene tiempo de mirar hacia afuera, hacia el lado, hacia otro, hacia quien le rodea, no tiene tiempo de mirar la palabra de Dios. Perdónme. Pero por último se compara con el publicano, este fariseo. ¿Qué es lo que pasa con el publicano? ¿Quién es el publicano? ¿Solo un cobrador de impuestos? No, se convirtió en un cobrador de impuestos. Este es alguien que sí podía ser como uno de ellos, pero no lo logró. Dice la sierva de Dios, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117, párrafo número 2. El publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Y todavía no hemos visto por qué se sintió indigno el publicano. ¿Qué le pasaba al publicano? Había algo que el fariseo le recordaba al publicano, o que los fariseos le recordaban a los que se habían convertido en publicanos. No hemos llegado ahí todavía. La siguiente cita dice, juzga, dice la sierva de Dios hablando de los fariseos, que ellos juzgan a otros comparándolos consigo mismos. Su justicia es valorada por la de ellos y cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Lo mismo que hacía Satanás, se miró a sí mismo y se vio tan bello y tan capaz. Así que vamos a analizar cómo los credos de los fariseos, basados en su tradición, son revelados en su oración. Y ojo con los credos. Si nuestro credo es la palabra de Dios, cuidado con lo que le agrego a la palabra de Dios.
En ninguna parte de la Biblia dice que puedo agarrar un mandamiento para condenar a nadie. Por lo tanto, si yo acostumbro a agarrar un mandamiento o agarrar una cita bíblica o alguna cosa para decirle a otro que estás mal, eso es un credo mío. Es una creencia mía el creer que yo tengo libertad para hacer esto. Por eso es, y lo vamos a estudiar otro día, que hay tantas cosas que podríamos hablar. Cuando le traen a la mujer adúltera frente a Cristo, ellos le dicen, la ley de Moisés dice, el hecho que la ley de Moisés diga que llevaba apedreamiento el adulterio no significa que la ley existe para yo poder mirar a ver quién está fallando para enseguida aplicarle la ley. Eso no está así. Así que vamos a analizar. Lucas 18:12 dice el fariseo. Y aquí están los credos. Estos eran los credos de los fariseos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hay un problema con esto. Ayuno 2 veces por semana. La ley de Moisés, la ley de Dios, la Torá, no el Talmud que tenemos hoy en día judío, la Torá, solo dice que existe un ayuno mandado por Dios al año. Y este hombre está diciendo que ayuna 2 veces por semana. El resto de los ayunos que yo hago corren por mi cuenta. Si yo ayuno por mis hijos, si ayuno por mi trabajo, si ayuno por mi vida espiritual, si ayuno por la iglesia, si ayuno por mi vecino, si ayuno por lo que sea, eso corre por mi cuenta. Es un asunto mío con Dios. Pero no me da ningún derecho a decir, hermano, es que ustedes ayunan muy poco. Yo mínimo ayuno tantas veces a la semana. Cuidado, quedaste descalificado. Porque es un asunto, debería ser un asunto tuyo con Dios. Desde el momento que tú te das crédito a lo que tú haces, hay un problema. Y desde el momento que dicen ustedes están perdidos porque ayunan muy poco, desde ese momento que estamos juzgando, inclusive hasta la salvación de los otros, estamos mal completamente. Y fíjense lo que dice Levítico 16, 29 a 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligiréis vuestras almas, eso es un ayuno. ¿Y qué día es el ayuno? El día de expiación, el día de Yom Kippur. Es el único ayuno que Dios pone en su ley, una vez al año. No hay nada de malo que tú pongas más ayuno por tu cuenta. Lo de malo es que te crees tú que estás santificado por tu ayuno. Cristo dice en la oración de Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Santifícalos quién? ¿A quién le está orando Cristo? Al Padre. Entonces, ¿quién iba a santificar? El Padre. ¿Y con qué iba a santificar? Con la verdad. ¿Y a quiénes? A nosotros. Entonces, ¿me santifico yo con la verdad o me santifica el Padre con la verdad? Si el ayuno me sirve como medio de santificación, ¿me santifica el Padre a mí o me santifico yo? Si me santifico yo, son mis obras. Hay un problema. Son tus obras entonces. Por eso que perdemos nuestra justificación, quedamos descalificados completamente desde el primer momento que Dios obra en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, y ahí salgo yo a dar honores, a darme honores yo. Pero los fariseos añadieron como credos en su Talmud 2 ayunos semanales y otros 2 ayunos extras en las santas convocaciones. Uno entre la semana de la Pascua y Pentecostés, cosa que ahí no había ningún ayuno, y otro entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación del templo, que es la fiesta de Hanukkah, que fue el templo cuando Antíoco Epífanes, contaminó el templo, y luego vino Judas Macabeo y lo mató y volvieron a ungir el templo. Y esa fiesta está registrada creo que en Juan 10 o 22, no recuerdo bien ahora. El punto es que ellos añadieron ayuno. Y no hay problema que añadas ayuno, vuelvo y repito. El problema es cuando miras a otro y ¿por qué tú no ayunas como yo? Fíjense que inclusive los discípulos de Juan, me caí para atrás cuando estaba leyendo y analizando bien lo que estaba leyendo. Los discípulos de Juan el Bautista practicaban el mismo credo que los fariseos y por lo mismo le reclamaban algo a Cristo. Mateo 9:14, ¿qué dice? Entonces vinieron ahí los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
porque ellos no participan de esta tradición que es buena. Y en Lucas 5:33 dice un poquito más. Ellos ayunaban mucho y hacen muchas oraciones como lo hacían los fariseos. O sea que el engaño estaba corriendo hasta dentro de los discípulos, de los fieles seguidores de Juan el Bautista. Y todos reclaman lo mismo. Y hoy en día vas a ver mucha gente que reclama lo mismo. ¿Por qué haces esto y por qué no lo haces? ¿Por qué comes y por qué no comes? Es un problema esto. Sin embargo, el verdadero día de ayuno no se le hacía ninguna mención. Del día de ayuno de Yom Kippur, de eso no se hablaba para nada. Pero de los otros ayunos, oh sí, cómo no. Siguiente, doy diezmo de todo. Aquí hay un problema, de todo lo que gano. Ellos realizaban este acto de diezmar, usándolo como acto de adoración a Dios, basándose en este pasaje bíblico. Y el pasaje no está mal. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias son las ofrendas, es el diezmo. Es la parte que tú diezmabas. Y ellos basándose en este proverbio, el hombre sacó por allí en su oración, hizo un comparativo. Yo doy diezmo de todo, yo te honro. Y espérate un momentico. ¿Qué significa diezmar? ¿Qué significa adorar a Dios con mi diezmo? Nosotros creemos que el acto de sacar un billete del bolsillo, ese billete, con ese estoy honrando a Dios con ese billete. Hay un problema y grande. Tu adoración con el diezmo se demuestra no con el dinero que entregas solamente, sino aún con el dinero que te queda. ¿Cómo lo gastas? ¿En qué lo gastas? Si tú sacas aparentemente lo que Dios pide para un negocio aparte, que es para la predicación del evangelio, y crees que con el resto puedes hacer, perdóname la frase, lo que te da la gana, hay un problema de adoración. Porque lo que estás haciendo es, mira, yo cumplí contigo, esto es lo tuyo, Señor, aquí tienes tu parte, diezmo, la ofrenda, que la iglesia haga lo que quiera hacer con ese dinero. Yo tengo el derecho a vivir mi vida como yo quiera, porque yo me gané ese dinero. ¿Tú te ganaste ese dinero? ¿Acaso tú lo puedes agregar a tu vida un año más de vida, un codo más a tu estatura? Pero creemos que el acto de sacar el dinero no es exactamente lo que adora a Dios. Tu verdadera adoración es cuando demuestras a Dios que Él es soberano en tu vida y también dueño y proveedor de todos tus recursos. Por lo tanto, tus recursos son de Él, tanto el que le entregas como diezmo y ofrenda, así también como el que te quedas. Entonces adoras a Dios. De lo contrario, te doy un consejo. Si crees que puedes hacer lo que tú quieras con el que te queda, ni 10 diezmos en la iglesia no se te cuenta para nada. Ahórrate ese dinero. Porque igual estás perdido o estamos perdidos igual si practicamos esto de esta forma. Si no entendemos el verdadero significado. Si decimos, Dios, tú eres soberano de ese diezmo, de resto soy el soberano, aquí soy yo, hay un problema, mejor lo des ahora, pero mira, usa un poquito más para ti. Porque es lo único que vas a tener en esta tierra. Dice la sierva de Dios en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La pregunta es, ¿por qué Dios emplea a los hombres como los encargados de distribuir sus recursos? Dice ella, Dios no depende de los hombres para promover su causa. ¿O no? No. Podría convertir a los ángeles en embajadores de su verdad. Habría podido revelar su voluntad por medio de su propia voz cuando proclamó la ley desde el Sinaí. Si Dios hablara ahora en los cielos, ¿esto no se convertiría todo el mundo? Oh, seguro que yes. Si aparecieran ángeles ahora a dar el evangelio, ¿cuánto no se convertirían y temerían? Y entonces, ¿por qué Dios nos usa a nosotros con nuestros recursos? Sigo leyendo. Pero ha elegido emplear a los hombres para que hagan su obra a fin de cultivar en ellos, en el que se va a beneficiar o en el que va a contribuir, a fin de cultivar en ellos el espíritu de liberalidad. Espíritu de liberalidad en el que va a contribuir, en el que va a dar. Espérate, ¿qué significa esa palabrita en el diccionario en español?
¿Qué cosa es libertad o liberalidad según el diccionario? Liberalidad, generosidad, desprendimiento. Entonces Dios, una de las tantas cosas que usa, que pide diezmo y ofrenda, es porque tú y yo necesitamos desprendernos un poquito de algo que nos va a matar. Un poquito, lo digo irónicamente, debemos desprendernos de todo amor hacia el dinero, de todo egoísmo, desprendernos de toda cosa. Y sigue diciendo ella, cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está citando 2 Corintios 8:9. Y ahora dice, y la vida puede ser una bendición. ¿Y la qué? Y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. Todas las buenas dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición a menos que éste las emplee para hacer felices a sus semejantes y para promover la causa de Dios en el mundo. Entonces te das cuenta que el acto de sacar un billete, de diezmar cierta cantidad de dinero, de diezmar un quintal de arroz, no es exactamente con el acto que tú y yo estamos honrando a Dios. Honramos a Dios con todo. El acto de diezmar es porque Dios quiere un negocio con eso. De todo lo que te doy, que es mío, apártame esto para este negocio. Y con el resto vamos a trabajar juntos. Ese es el punto. Pero el fariseo creía que por el hecho de diezmar hasta el comino, ya todo estaba bien. Esto significa que todas las bendiciones que recibimos de Dios no son para adquirir algo más, algo para nosotros. Exactamente. O sea, nosotros podemos cubrir nuestras necesidades. Pero sería inhumano y estaríamos en contra de la ley si miráramos a mi prójimo con una necesidad y yo dijera, ya a él le tocó ser pobre. Yo me sacrifiqué bastante. Hice muchas horas extras. Ahorré mucho. Como dicen muchos, dejé de comerme pizza para ahorrarme este dinero. Yo tengo derecho. No estamos hablando de contribuir con el sinvergüenza. Estamos hablando de contribuir con el necesitado, es otra cosa. Y muchos alardean de su parte más fuerte, pero tal parece que se lo olvidan que así como tienen un lado fuerte, también tienen una parte débil, porque todos hablamos de nuestro lado fuerte. Ustedes no guardan el sábado. Cuando alguien habla así, no guardan el sábado correctamente, es porque él se siente fuerte en esa parte. Ustedes no guardan la reforma pro salud como él. Cuando tú oyes que hablan así, es porque ese es su fuerte. Pero se les olvida que así como ese asunto es la debilidad de otros, ellos tienen también su propia debilidad. Y Cristo tuvo que recordarles esto a los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No se trata que no es importante diezmar. Se trata que para Dios es importante todo. Diezmar, pero también es importante la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos pretendían honrar a Dios con todas estas cosas que hacían, pero la pregunta es, ¿cómo es que se honra y se le da gloria a Dios? Entonces yo quiero saber cómo es que se le da gloria y honra a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32, Pablo le explica algo a la iglesia de Corintios. Un versículo que ustedes conocen. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Me meto en camisa 12 balas? ¿Me meto en problemas?
Si quieres dejar de comer huevo y dejar de comer queso, hazlo todo para la gloria de Dios. No metas en problemas a la iglesia. No te pongas a juzgar a nadie porque no participa de eso. Si quieres vestirte de vestido largo hasta el tobillo, hazlo para la gloria de Dios. No andes mirando a otras mujeres que lo tienen por la rodilla. Ese es el problema del evangelio. Y yo no estoy regañando a nadie, pero nos salimos de la iglesia nominal, nos salimos de Egipto, pero hemos traído Egipto a Canaán. Tenemos que despojarnos de las cosas que no son. Eso lo trajimos de allá. Eso lo heredamos de ellos. Pero aquí no hacemos nada con conocer la verdad del Padre y del Hijo y conocer otras verdades que estamos conociendo si traemos estas cosas que nos contaminan y no nos dejan crecer a nosotros. Por lo tanto, si es para la gloria de Dios, eso significa que es entre tú y Dios. Por lo tanto, no mires al que está a tu lado para ver si practica o no lo que tú haces. No te compares con el que está a tu lado para ver quién luce más justo, ni mucho menos uses lo que haces para condenar a otros o para usarlo como credo o como norma de discipulado. Una vez yo era pequeño y escuché, era un jovencito, en una de las iglesias que estuve, escuché la discusión de dos jóvenes. Uno le gustaba orar y el otro era muy severo, muy estricto con el régimen alimenticio. Y el del régimen alimenticio un día le dijo él: yo veo que tú oras mucho, pero comes así. De nada te sirve. Estás perdido por no comer así. Y el otro que oraba se miró y le dijo: yo veo que tú haces mucho énfasis en la comida, pero tú ni oras. Si estás perdido no vas a tener fuerza ni poder porque tú no practicas la oración, y la oración debe ser mínimo 3 veces al día y mínimo 1 hora de oración. Si tú no haces esto. Y yo miraba cuando aquello, yo no entendía nada. Yo decía: bueno, parece que hay que orar mucho, hay que orar poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahora entiendo. Si a mí no me gustaba orar y yo me tiro de rodillas y le digo: Señor, no me gusta orar, me quedo dormido. Es más, no tengo ni palabras para hablar contigo. Y yo creo que un cristiano es alguien de oración. Yo necesito cambiar mi vida y necesito poner este buen hábito en mí. Quiero orar contigo, poder conversar contigo como converso con un amigo. Ayúdame y dame fuerza. Voy a poner en práctica esto todos los días y todos los días me tiro de rodillas. Dios, ayúdame a no quedarme dormido. Quiero hablar contigo. Ayúdame a sentirme bien. Ayúdame a tener palabras. Y ahí te pones, y es una lucha, y ayúdame y ayúdame. Y llega un momento y Dios te empieza a ayudar. Y llega un momento que para ti orar es como hablar con Dios. No te das cuenta. Es más, no hace diferencia cuando estás hablando, cuando estás orando. Y eso lo lograste porque Dios lo puso en ti. Tú lo pediste con ahínco, con esmero, y Dios te lo dio. Hasta ahí todo está bien. Y es un arma poderosa. Porque puede ser aún de esos hermanos que aún en secreto ore por el vecino y cosas grandes ocurran. Pero te metes en problemas cuando empiezas a ver a otro. Este no ora como tiene que orar. Mira, este está mal, está perdido. Este hombre ora y ni un minuto llega a la oración. No, anciano de iglesia y no tiene hábito de orar. Cuando nos ponemos así, estamos mal completamente. Mal. Y si eres alguien que dice: Señor, yo quiero adoptar este régimen alimenticio, quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero que la santidad, lo que tú quieras, y Dios, y te pones allí: ayúdame porque esto es difícil y me cuesta trabajo y tengo instinto a comer lo que no quiero, y es una lucha, y te pones y Dios te ayuda y lo logras. Así que bueno, amén, gloria a Dios. Para que des testimonio, para que un día puedas hablar con alguien, te sientes mal, te invito a practicar algo y a ver cómo te sientes. No, practícalo por una semana. Si te sientes mal igual, no perdiste nada, pero y si te empiezas a sentir mejor, pues ganaste algo. Y de esa forma lo convidas a hacer algo bueno. Pero si te pones con la persona, porque tú haces esto y estás así, porque comes, porque no comes, porque si dejas, porque si no dejas, así no crecemos ni como iglesia ni como nada. Y eso es lo que pasaba con el fariseo, que tenía todas estas cosas como su credo para poder humillar y señalar: no soy como aquellos, ni aún como este que es el más cercano, que no estaba al lado de él, estaba ahí a distancia, pero se comparó con todos ellos. Así que es por esto que Cristo decía en Mateo 6, 3 y 4: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público.
Y eso es limosna, aplícaselo a todo. A todo. Y por eso en Lucas 18:13 termina. Dice, mas el publicano estando lejos, no estaba lejos del templo, estaba en el templo, pero lejos del fariseo, porque por nada del mundo se iba a acercar al fariseo. Ese era capaz de decir cualquier cosa. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, o sea, ni aún mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice la sierva de Dios. Estando en pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio, ojo con esas palabras. Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aún de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Es más, lo miraban con desprecio. ¿Y saben qué decía el publicano? Yo me lo merezco. No debo, no merezco ni que se tomen el trabajo de mirarme. Y sigue diciendo, sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios y con una total desesperación clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice ella, no se comparaba con los otros, abrumado por un sentimiento de culpa. Estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Este publicano fue alguien que estuvo en el templo, empezó a tratar de guardar la ley y las tradiciones y no lo logró. Fracasó en su vida espiritual, fue débil. Los amores de este mundo lo arrastraron para salirse de allí. Se convierte en un publicano que para los judíos era un traidor. Y ahora cuando venía a orar, decía, yo no merezco ni que me miren, porque yo intenté vivir esta vida y fracasé. Fui débil, no perseveré. Amé más al mundo que a ti. Amé más las cosas de este mundo que las que hay aquí. Eso fue lo que le pasó al publicano. Sin embargo, Lucas 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Hay problema con diezmar? No. ¿Hay problema con ayunar? No. El problema está cuando te comparas y te crees que tú te has santificado porque abres la Biblia todos los días. Tu acto de abrir la Biblia no te santifica si la Biblia no está en ti. Y para que esté en ti, no hay nada que tú y yo pudiéramos hacer para poner en práctica nada de lo que está ahí, a menos que Cristo more en mí. Y si es Cristo el que mora en mí, ¿cómo se me va a ocurrir adjudicarme algún triunfo o alguna victoria en mi vida? Si tuve fuerza de voluntad para hacer algo, ¿cómo voy a decir ahora, miren lo que yo he hecho? Yo lo he hecho. Dice la sierva de Dios, termino con esta cita, la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no hay pobreza en espíritu de nosotros, si no te sientes como el publicano, incapaz de lograr nada, si no te sientes así y te sientes como el fariseo que mira cuánto he logrado, mira cuánto he crecido, mira cuánto hago, cuánto practico que antes no lo hacía. Por eso hay muchos hermanos por allí que me hablan que yo me santifiqué en la Coca-Cola, creen que por dejar de tomar Coca-Cola ya está santificado.
Y yo me santifiqué en la carne. ¿Creen que porque dejaron de comer carne ya están santificados? Y yo me santifiqué en esto y me santifiqué en la música. ¿Creen que porque no oyen alguna música están santificados? Hay un problema de entendimiento con justificación por la fe. Y créanme que estamos perdidos completamente. Espero que hayamos entendido el mensaje de esta parábola. Sigan leyéndola, vuelvan a leer. Vayan a Palabras de Vida del Gran Maestro, sigan investigando, lean más, hay mucho más allí. Yo solamente me limité por el tiempo. Y pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que es justificación por la fe. Es Cristo obrando en mí. Así que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde en esta oportunidad y que podamos poner en práctica cada cosa que estamos conociendo de la palabra de Dios. Dios tiene cosas que revelarnos, pero será que como en tiempos de los discípulos cuando le preguntaron en Mateo 24, dinos cuándo serán estas cosas, dice que Cristo no pudo hablar mucho porque no tenían sus mentes preparadas para escuchar nada. Todavía antes de ir al huerto de Getsemaní, Cristo quería hablarles a ellos estando en la mesa, enseñándoles el nuevo rito, la nueva fiesta de los panes del Cordero Pascual. Dice que todavía quería explicarle tantas cosas, pero sus mentes todavía no estaban preparadas. Yo espero que nuestras mentes estén preparadas. Y oramos a Dios para que esto sea una realidad. Que podamos abrir nuestras mentes y nuestro corazón. Cuando abramos la palabra de Dios, digámosle al Señor, abre mi mente y quítame todo obstáculo. Quítame todo orgullo, toda cosa que yo crea que he logrado, quítalo. Porque no lo he logrado yo. Así que vamos a orar una vez más antes para poder despedirnos. Te pido que me acompañes en oración donde quiera que estés. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Verdaderamente vida. Verdaderamente nos llena, nos nutre, nos da gozo. Pero aún más, en tu palabra hay tantas cosas que por tantos años no hemos estado entendiendo. Y ahora para este tiempo es fundamental que nosotros entendamos. En un corto tiempo tenemos que aprender tantas cosas porque el tiempo del fin ya está aquí. No está cerca, simplemente ya está aquí. Y siento que tu iglesia no está creciendo. Necesitamos crecer para poder soportar las pruebas que vienen. Necesitamos crecer para poder soportar los engaños que vienen. Necesitamos crecer para poder soportar lo que el enemigo nos trae, que no ha subido ni a mente humana lo que nos espera. Ayúdanos, Padre, para poder eliminar nuestros tabúes, nuestras tradiciones, nuestros credos de nosotros, a mirar el evangelio puro y santo como tú lo has mostrado, a no mirar a otros para condenarlo a menos que sea para ayudarlo, a no mirar a otros para señalarles nada, a menos que sea para extender la mano. Que aprendamos a mirar a nosotros mismos y compararnos contigo y con tu palabra, que aprendamos a crecer contigo en secreto y que asimismo conllevemos a otros a que practiquen lo mismo. Bendícenos en esta noche. Nuevamente ponemos en tus manos la lista de oración que se presentó en el día de hoy, en esta noche. Tú conoces los pedidos de cada cual, de cada hermano. Aún más tú conoces los detalles de esos pedidos. Aún más tú conoces su intimidad, su privacidad de cada uno de ellos. Asístele. Dale tu fuerza, pon tu mano sobre sus hombros. Hazle sentir que tú estás a su lado y que tú estás al control de nuestras vidas y de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ponemos en tus manos en oración a nuestros seres queridos. Lo pedimos todo en esta oportunidad y en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.